ante todo agradecer por la invitación del Comité Científico del Hospital Central de Majes para brindar esta ponencia. Muchas gracias. Como ya me indicaron y me presentó, mi nombre es Zenaida Casa, licenciada en Enfermería del Hospital Carlos Seguín Escobedo. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Realmente el tema es corto, pero es necesario e importante desarrollarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona con COVID-19 confirmado o sospechoso falleció en el hospital? Nos vamos a basar básicamente en una directiva sanitaria, que es la número 87-2020, DIGESA MINSA. Esta directiva es muy importante. ¿Por qué? Porque se aplica a nivel nacional. Están incluidos los hospitales del MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas, de la policía e incluso las funerarias, ¿no? Entonces, por eso es importante basarnos en esta directiva sanitaria. Bueno, a continuación, ¿qué son los cuidados post-mortem? Post-mortem sabemos que viene del latín después de la muerte. Entonces vamos a ver que estos cuidados post-mortem son los cuidados de enfermería que se aplican en la práctica clínica al paciente, inmediatamente después de su fallecimiento. ¿Por qué es importante estos cuidados post-mortem? Porque sabemos que la pandemia ha sido un comportamiento diferente en cuanto a los fallecidos, ¿no? Se ha visto que nosotros hemos tenido que tener protocolos de bioseguridad, hemos cambiado toda la forma de empaquetar a nuestros fallecidos, ¿no? ¿Y cuál es básicamente los pilares de este cuidado post-mortem, ¿no? Básicamente se va a dar en dos pilares, que es el respeto del cuerpo y el apoyo emocional a la familia. ¿A qué se refieren con el respeto del cuerpo? Se sabe que el cuerpo ha sido una persona, un ser humano, y por tanto ha tenido dignidad. Entonces nosotros tenemos que respetar sus creencias, su ideología, el sexo que haya tenido, sin importar, sin discriminación alguna, ¿no? Entonces es muy importante el respeto del cuerpo. Entonces, otro pilar importante para el cuidado post-mortem es el apoyo emocional a la familia. Se sabe muy bien que esta pandemia ha hecho que muchas personas no se lleguen a despedir de sus familiares. Entonces, el apoyo emocional, ya sea de forma presencial o de forma virtual o vía telefónica, es importante. Ahí el trabajo de enfermería es muy importante porque muchas veces los mismos familiares nos piden, no, señorita, por favor, puede hacer una videollamada, ya que no pueden llegar a despedirse. Entonces, nuestra colaboración, nuestra predisposición en esos momentos, nuestra empatía es importante. Entonces, el apoyo emocional a la familia para que ellos acepten el duelo es importante. Nuestra labor ahí se ve y se refleja mucho el tema de empatía. Entonces, los cuidados post-mortem COVID-19. ¿Cuál es el objetivo de estos cuidados post-mortem? Es contribuir a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación generados por el COVID-19 de los cadáveres, así para no poner en riesgo la salud de la población en general. Como les decía, esto es diferente, esto es así algo nuevo para todo el personal de salud, ¿no? Entonces se ha visto que diferente por todo este tiempo del 2020 que empezó la pandemia al 2021, esta directiva que hemos señalado ha tenido varias variantes. ¿Por qué? Porque ha sido de acuerdo al comportamiento de esta enfermedad en nuestra sociedad. En un principio no se sabía cómo se tenía que manejar, después se vieron que muchas personas que fallecían por el COVID lo hacían en su casa, entonces se tenía que aumentar ciertas resoluciones para ver cómo vamos a manejar a esos pacientes que han fallecido en casa, ¿no? Y tanto también en el ámbito clínico. Ahora, la normativa nos indica que toda muerte sospechosa de COVID-19 debe ser manejado como un caso confirmado, siguiendo las disposiciones estipuladas a la presente directiva. Muchas veces vienen al hospital, ya sea por triaje diferenciado o por emergencia, con los síntomas del COVID, ¿no? Pero a la respuesta rápida, a la prueba rápida o a la prueba antígena salen negativos. Entonces, muchas veces se le toma una tomografía y a la tomografía salen positivos. Entonces, pero siempre básicamente hay que presumir que todo paciente que tenga los síntomas del COVID, pues tiene realmente el COVID, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de bioseguridad. Y también importante para evitar que el virus se siga diseminando, ¿no? Por la sociedad o en la comunidad.
Ahora bien, vamos a ver los pasos que se deben hacer cuando el paciente ha fallecido por COVID-19. En primera instancia, se tiene que avisar, ¿no?, al médico del fallecimiento de este paciente. El médico constante el fallecimiento mediante el certificado de defunción, pone su diagnóstico médico y pone la hora de fallecimiento, ¿no? Y en muchos casos, él es el que se encarga de comunicar a los familiares de que el paciente ha fallecido, ¿no? Después vamos a ver comunicación a la familia y epidemiología. Esto es importante, como les digo, muchas veces el médico es el que se encarga, pero a veces el paciente viene, pregunta, o qué pasó, cómo pasó. Entonces ahí también nuestra función, como les digo, es importante, brindar ese apoyo emocional a los familiares, dar esa tranquilidad, ¿no?, de que nosotros estuvimos con ellos en todo momento, que dimos todo nuestro esfuerzo para que pueda salvarse, pero no se pudo, ¿no? Y comunicar epidemiología, eso es muy importante. Nosotros sabemos que todos los días se actualizan esta base de datos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros manejamos censos diarios, ¿no?, de egresos, ingresos, de muertes, fallecidas, traslados, transferencias. Entonces, es muy importante esta comunicación de epidemiología para que tengamos datos exactos, ¿no?, y no haya sesgos. Después vamos a tener la preparación del cuerpo, que es básicamente el tema que vamos a desarrollar. Entonces, acá vamos a ver el uso de equipos de protección personal, EPPs, ¿no? Cuando nosotros tengamos un fallecido, o si bien es cierto el contacto directo con los pacientes COVID, nosotros tenemos que utilizar nuestro equipo de protección personal. ¿Cuáles son? El guante de látex, nuestra ropa quirúrgica, camiseta y pantalón, o llamado también scrap, el monoverol, o también llamado Tyvek, el vestido largo de manga larga o el mandilón descartable, las gafas oculares antiniebla, el protector facial o escudos faciales, o bueno, que estos también ya han sido reemplazados por el full face en muchas instituciones. También vamos a tener nuestras botas descartables y nuestros protectores de cabello, ¿no? Todo básicamente para protegernos de este virus, y también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de nuestros EPPs, ¿no? Sabemos que un mal manejo puede hacer que llevemos esta contaminación no solamente a otros ambientes de área blanca de nuestro centro laboral, sino también que nos podamos contagiar y podamos contagiar a otras personas. Entonces, este manejo de equipo de protección personal es muy importante. Ahora, vamos a ver cómo vamos a manejar el paciente fallecido, ya sea en una sala de aislamiento o en la unidad de cuidados intensivos. Sala de aislamiento podemos llamar el área de hospitalización común, ¿no?, o el área de hospitalización destinada para pacientes COVID. Ahora, vamos a mantener en lo posible la inmovilización del cadáver. Sabemos que todo esto, esta directiva, como les dije, lo utilizan MINSA, como de salud, o como los hospitales, las Fuerzas Armadas, policía. Entonces es importante inmovilizar al paciente, ¿no? No lo podemos estar movilizando, cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que haya expulsión de secreciones. Ahora, tenemos que cuidar el extremo, la limpieza y el ordenamiento del cadáver. Muchas veces cuando el paciente en UCI está intubado, vemos que está con su monitor, con el ventilador, está con su brazalete, está con el saturómetro, está con las bombas de infusión. Entonces tenemos que tener todo ordenado para poder tener un libre espacio para poder empaquetar el paquete, ¿no? Entonces, vamos a también, como punto 3, vamos a retirar los dispositivos médicos no invasivos del cadáver, disponiendo limpieza previa, introducción y remojo de los dispositivos por 5 minutos a una solución de hipoclorito de sodio que contenga 5.000 partes por millón de cloro. Ahora, los dispositivos médicos invasivos se mantendrán en el cadáver hasta su disposición final. Esto es importante, porque cuando son dispositivos no invasivos, así como el saturómetro, el corrugado, el brazalete de la presión arterial, tenemos que simplemente sacarlos y que pasen por un proceso de desinfección. Pero todo lo que es invasivo, realmente eso sí no hay que tocar. Por ejemplo, las sondas nasogástricas, las sondas vesicales, los catéteres, todo eso simplemente hay que dejarlos ahí, ¿no? Esto es importante, por eso lo estoy poniendo acá con rojo, no sacar los dispositivos invasivos. Ya saben por qué, porque están altamente contaminados.
Bueno, ahora, antes de proceder a la preparación y traslado del cadáver, se puede se puede permitir el acceso a una distancia no menor de 2 metros, únicamente de 2 familiares directos, ¿no? Para visualizar el cadáver y con esto dar apoyo del duelo, ¿no? No se permite dicho acceso si ello significa peligro de los familiares o para el personal de salud. Ahora bien, esto es importante porque en muchas instituciones a veces sí se permite, ¿no? Que ingrese el paciente para que se despida de su familiar. ¿Por qué? Porque, como sabemos, muchas veces uno se siente mal de no ver a su familiar por mucho tiempo, ¿no? A veces en UCI hay pacientes que están 30, 40 días y realmente uno no sabe, no lo ha visto. Entonces, muchas veces nosotros hemos permitido que con sus EPPs, con todas las medidas de bioseguridad pertinentes, puedan entrar y despedirse de su familia, porque ya sabemos que de repente en algunas horas ya va a fallecer, ¿no? Porque sus parámetros ya han salido de los límites normales, entonces está a punto de fallecer. Entonces, realmente, por un acto, ¿no? De empatía, de apoyo emocional, hacemos o permitimos que ingrese. Pero eso sí, damos la orientación correspondiente de que no debe tocar nada, también la orientación correspondiente sobre el uso de los EPP y también sobre el retiro de los EPPs una vez que haya salido del ambiente, ¿no? De cuidados intensivos. Entonces, realmente acá hay un conflicto ético, ¿no? Porque muchas instituciones no lo permiten y en otras sí, entonces realmente ahí es un criterio, yo creo que sí se debe manejar de manera institucional, porque fuera de esta directiva yo creo que hay protocolos que cada institución tiene, ¿no? Entonces realmente hay algunos que sí se les permite, como algunos no. Y hasta cierto punto pienso que está bien, ¿no? Porque, eh, como les digo, la empatía que uno debe tener sobre una persona que en un familiar, ¿no? No es bonito saber que no se despiden de ellos, al menos visualizarlos, ¿no? Verlos que ya se han ido, ¿no? Ahora, bajo ningún supuesto los familiares podrán tener contacto físico con el cadáver, ni con las superficies u otros enseres del entorno u otro material que pudiera estar contaminado. Por eso les digo que es importante orientar al familiar si es que va a ingresar al área a UCI, o sea, área de hospitalización, que no debe tocar nada, que tiene que tener una distancia prudente hacia su familiar y que solamente lo puede ver o visualizar eh, despedirse de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que todo el ambiente ahí está contaminado y eso puede generar que se disemine más el virus. Ahora bien, el personal de salud que realiza el manejo o preparación del cadáver en la sala de aislamiento o unidad de cuidados críticos debe contar con todo el equipo de protección personal. Además, debe gestionarlos para los familiares si fuera el caso, ¿no? Entonces, como vemos, generalmente cuando se hace este procedimiento lo hace la enfermera y el personal técnico. Y debemos evitar de que haya más personas involucradas en este procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que haya más diseminación del virus, ¿no? Caso contrario, de repente que el paciente sea obeso, muy gordito y quizás no lo podamos movilizar, entonces ahí podemos llamar a quizás otro personal técnico para que nos pueda ayudar y colaborar y poder envolver o poner en su bolsa cremallera al paciente, ¿no? Ahora, como punto 7, el cadáver debe envolverse en una sábana e introducirse en una bolsa sanitaria hermética para su traslado, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. ¿Esto por qué? Muchas veces en UCI se utiliza sábanas descartables, pero si en caso no hubiera, solamente en su bolsa sanitaria hermética. Bueno, en lo que es en salud usan las bolsas cremalleras, ¿no? Es una bolsa totalmente sellada, negra, y se sella al paciente, y de ahí ya no se vuelve a abrir, no se rotula al paciente con su nombre y no se vuelve a abrir. En otros sitios, bueno, en otras instituciones se maneja bolsas, ¿no? Bolsas y simplemente igual se pone las dos bolsas, una parte se envuelve la cabeza, una en la parte inferior, otra en la parte superior, y de ahí se sella y igual se rotula, ¿no? Lo importante es evitar que haya secreciones o que salgan secreciones del paciente y así evitar la contaminación, ¿no? Ahora bien, esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior,
debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio. Se sabe que una vez que ya esté sellado, hay que llamar a limpieza o al personal de limpieza para que venga a rociar hipoclorito de sodio y puede desinfectar, ¿no?, la parte superior de la bolsa y pueda ser trasladado. Ahora, esto es importante, y lo he puesto con rojito, que este procedimiento se debe realizar dentro de la habitación de aislamiento o UCI, o sea, en el área donde ha fallecido el paciente. No se puede estar trasladando al paciente, digamos, para otras áreas solamente para envolverlo, ¿no? Esto se debe realizar en el área donde ha fallecido, ya sea en hospitalización o en UCI o en emergencia o en el lugar donde haya fallecido. Ahora, bien, después de ese procedimiento de haber envuelto al paciente, tenemos, como les indiqué, coordinar con el personal de limpieza y vigilancia para el traslado. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de conducir el protocolo, ¿no? Una vez que nosotros tengamos ya al paciente envuelto, se va a llevar al mortorio o a la morgue al paciente y este debe ser rociado, ¿no?, con hipoclorito de sodio, y quien nos va a dirigir todo esto es el personal de vigilancia junto con el de limpieza. Ahora, antes de salir de la unidad de aislamiento UCI, debemos cambiarnos de mandil, de botas y de guantes. Una vez que nosotros hemos estado con el paciente al cual hemos envuelto o al fallecido, nosotros ya tenemos que eliminar todos esos EPPs, ¿no es cierto? Los guantes, nuestro mandilón, las botas, y quedarnos de repente solo con el monoverol y continuar con nuestras actividades. Ahora, el traslado al cadáver al mortorio COVID. Una vez que, como les indiqué, que se haya hecho todo este procedimiento, el cadáver debe ser trasladado al mortorio, ¿no? Esto también se maneja de diferente forma en diferentes instituciones. En lo que es salud, generalmente el paciente fallece, tienen 2 horas para hacer el trámite para que pueda venir la funeraria y llevarlo. Si en caso los familiares no vienen y no hacen el trámite dentro de esas 2 horas, se lleva al mortorio al paciente, ¿no? Hay en otras instituciones que directamente fallece, llaman, prenden su alerta y ya lo dirigen directamente al mortorio. Entonces, ese manejo es según protocolo, según cada institución. Ahora, vamos a ver lo que es la limpieza de superficies y ambientes. Esto es sumamente importante, porque una vez que el paciente fallece, vamos a sacarlo de la unidad. Entonces, tenemos que preparar ese ambiente para un próximo paciente. Entonces, esto es también muy importante mencionarlo. Para la desinfección de las superficies y ambientes también tenemos que estar con nuestros EPPs durante todo el procedimiento. Tenemos que retirar todos los tejidos, sustancias corporales con material absorbente, gasas, apósitos, sacarlos y botarlos en una bolsa roja de residuos biocontaminados, ¿no? Limpiar las superficies con agua y detergente. Una vez que se haya limpiado las superficies con agua y detergente, ya sea, por ejemplo, la camilla, ya sea su mesita, su velador o los soportes, tenemos que pasarle con hipoclorito de sodio y también de pentamonio cuaternario, ¿no? Todos los ambientes o todo lo que se utiliza por el paciente se tiene que limpiar. Gradillas, la camilla, la mesa, el velador, los soportes, absolutamente todo. El personal técnico va a desinfectar superficies como monitor, ventilador, oxímetro de pulso, monitor, bueno, todo lo que ha utilizado el paciente, ¿no? Se sabe que cuando tenemos a los pacientes ventilados, están con su equipo de ventilación, están con sus bombas de infusión, están con sus monitores, están con sus brazaletes, con sus saturómetros, todos esos cablecitos, todos esos equipos tienen que ser totalmente desinfectados. Eso es importante. Ahora, vamos a hablar sobre la disposición final del cadáver en el plazo máximo de 24 horas. Nuestra directiva nos indica claramente que los pacientes de COVID, fallecidos por COVID, no pueden pasar de 24 horas. Estos tienen que pasar bien por 2 procesos, que es la cremación o la inhumación. ¿Qué es la cremación? Es el proceso de incineración del cadáver de restos humanos y de esqueletos o partes de él constituyendo cenizas, ¿ya? O la inhumación, ¿no?, que es la acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos óseos y partes humanas. Esto tiene una excepción, porque sabemos que no todas las regiones del Perú tienen crematorios. Entonces,
realmente hay que ver o hay que manejarlo de acuerdo a nuestra realidad social, ¿no? De donde estemos. Hay muchos que optan por la inhumación, otros por la cremación en lo que es acá Arequipa, pero sabemos que en otros distritos no es así, entonces solamente van a optar por la inhumación. Entonces, hay que manejarlo esto con cuidado. Es importante conocer, ¿no?, el lugar donde ha fallecido el paciente para poder orientarlo, ¿no? ¿Qué opciones tiene? Generalmente lo que es en salud ya ellos van, como quien dice, las funerarias están pendientes, ¿no? Y les ofrecen estos dos servicios, el de cremación y la inhumación. Pero es inmediato, ¿no? Casi no se llega a tener un cuerpo después de las 24 horas, 24 horas, ¿no? Ahora, vamos a ver sobre los procedimientos para el manejo de cadáveres caso COVID China. Como se sabe, donde se ha originado o donde se ha visto estos primeros casos así en China, entonces ellos han tenido ciertos protocolos, ¿no? Básicamente es lo mismo, nuestro protocolo se ha basado en lo que es los protocolos que ha manejado China, España y Colombia, ¿no? Y casi todos se han basado en lo que es los protocolos de China. Incluso estos protocolos están totalmente disponibles, lo pueden ver si desean en la Embajada de China. Ahí están, e incluso hay otros temas también que han manejado ellos sobre todos los cuidados que han tenido con pacientes COVID, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la diferencia en lo que he podido investigar, ¿no? Es que ellos usan el taponamiento en los orificios, ¿no? Algo que acá en el Perú no está netamente regulado en nuestra directiva. No lo dice tal cual, pero sí en varias instituciones lo manejan, ¿no? Pero en China sí está arreglado, ellos sí hacen el taponamiento con el fin de evitar que haya más diseminación en las secreciones, ¿no? Entonces, algo que para mí personalmente me parece que es correcto, ¿no? Y otra cosa, que ellos utilizan doble bolsa cremallera para envolver a sus pacientes. Entonces, como les vuelvo a indicar, básicamente casi todos los países se han basado en los protocolos de China y de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, acá les voy a presentar un pequeño cuadro donde es el desarrollo eh, de los pacientes que han fallecido por COVID-19, ¿no? Están en aislamiento o en UCI, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, se debe colocar al cadáver dentro de una bolsa hermética, cerrar una vez que esté cerrado, no abrir por ningún motivo, rociar el hipoclorito de sodio a 0,5% y después colocar en el ataúd, llevar al crematorio y cremar el cadáver sin sacarlo de la bolsa, ¿no? Eso es en caso que vaya al crematorio. Pero si no hay crematorio, inhumar el cadáver inmediatamente en el cementerio de la jurisdicción, ya sea distrital, regional, donde pertenece, ¿no? También igual, sin abrir el ataúd por ningún motivo. Ahora, una vez que esté ya por enterrarlo, igual colocar el ataúd y cerrar y no abrir. O sea, una vez que esté en el ataúd, todo es hermético, ya no se abre. Eso es todo en cuanto a los pacientes fallecidos por COVID-19 o sospechosos por COVID-19. Sería todo en cuanto a mi exposición y estoy abierta a escuchar las preguntas que me puedan desarrollar, ¿no?